Hola, buenas. Vale, hoy vamos a continuar con las prácticas digitales en diseño de comunicación y vamos a seguir trabajando el tema de la ilustración digital. Hoy vamos a ver una práctica muy recurrente, muy útil, que es cómo a partir de un modelo 3D podemos hacer una ilustración digital, ¿vale? Con las consiguientes ventajas para diferentes necesidades de comunicación. A veces puede ser más rápido que un render o puede tener otras aplicaciones como packaging o presentaciones comerciales. ¿Vale? Los programas que vamos a utilizar hoy son el Photoshop, el Illustrator y SolidWorks en este caso. Podéis utilizar cualquier programa de modelado 3D que estéis habituados, que tenga la capacidad de sacar planos. Vale, bueno, esta práctica es muy similar a la del zapato. Sin embargo, la forma en que vamos a obtener los vectores es distinta, ya que no los dibujaremos nosotros a partir de una foto, sino vendrán directamente de un modelo CAD. Bueno, pasamos rápidamente a la práctica, empezando con el software SolidWorks. ¿Vale? Y yo ya tengo aquí un elemento modelado, ¿vale? Que esto es un soporte de una cámara GoPro, la enseño un momentito, ¿vale? Que lo tengo hecho para un proyecto en que estamos trabajando. Bueno, la cámara es un modelo STL que me descargué simplemente para tener las referencias dimensionales, ¿vale? Y no me interesa tanto, pero sí me interesa la perspectiva. El ensamblaje, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer ahora lo podemos hacer extensivo a piezas o ensamblajes, ¿vale? Podéis hacerlo para vuestro proyecto, que no lo he comentado, cuando vayáis avanzando con vuestro diseño, como presentación final, podemos utilizar este tipo de ilustración que si también queréis hacer un render, genial, pero si no, será lo más parecido a una infografía o a un render fotorrealista que vais a tener, por la exigencia y la precisión del dibujo. Obviamente está hecho por CAD. ¿Vale? También hay que tener en cuenta que no siempre la mejor opción es un render 3D o una ilustración avanzada. A veces el dibujo a mano o el dibujo inacabado ayuda, como he dicho alguna vez, a que todo esté un poquito abierto, y esto haga que se involucren pues tanto clientes como jefes, como compañeros, ¿vale? Entonces cuidado con cerrar mucho las propuestas. Es una tendencia que tenéis que hacer mucho en diseño. El diseño no pasa nada, el boceto sí parece que no está terminado. Bueno, no voy a explicar nada de modelado porque esto no es competencia de la asignatura. Entiendo que ya a este nivel, estando terminando casi tercero, ya todos tenéis que saber modelar bien en 3D, ¿vale? Tanto sólidos como superficies. Bueno, lo que vamos a hacer aquí va a ser sacar un par de vistas del ensamblaje y un par de vistas del producto principal, ¿vale? Porque estas pinzas igual son un poquito obvias y las puedo dejar. ¿Vale? Voy a elegir una perspectiva que me resulte interesante. Vale, que yo vea que se puede ver bien el producto. Bueno, este va a ser un poquito más desde arriba, mejor, así. ¿Vale? Hago esto porque la primera opción, que en cada software será de una manera distinta. En Solid, que sabemos que tenemos licencia en la escuela, estaréis acostumbrados también a cómo crear a partir de un ensamblaje, crear un dibujo. ¿Vale? Bueno, voy a crear un formato A4 sin el formato de hoja, porque no me interesa para nada. Aceptar. Y incluiré la vista actual. ¿Vale? Esta vista vamos a hacer una escala real perfectamente, ¿vale? Que ocupe más el formato, y simplemente lo que voy a hacer va a ser archivo, guardar como un PDF, ¿vale? PDF. Ok, y esto voy a dejar en escritorio, donde tengo ya mi carpeta preparada, práctica 8, ¿vale? Y bueno, una carpeta que sería PDFs, CAD, ¿vale? Para que quede claro. Ok, y lo guardamos. Puedo guardar el nombre, igual esto es una perspectiva, esto es una ISO 1. Ok, esto está guardado. Cierro archivo. Lo guardo aquí. Y voy a buscar otra perspectiva, si me interesa, pues sacar una vista trasera del producto, por ejemplo. Vale, bueno, esta puede ir bien. Y lo mismo. Archivo, crear dibujo de ensamblaje. 4, aceptamos, y de nuevo mismo procedimiento, ¿vale? Cambio la
escala. Siempre escala 1 a 1 cuando se pueda. Ok. Muy bien. Y archivo. Guardar como. Pues nada, tenemos de nuevo un PDF. Y este va a ser un ISO 2. Guardamos. Cierro este archivo. Aquí no guardo. Y ahora voy a ir a esta pieza directamente y voy a abrir la pieza de manera independiente. Vale, pues bueno, aquí de nuevo, archivo, crear dibujo desde pieza, es un sencillo procedimiento muy sencillo. Hago extra 4 de nuevo y voy a utilizar la vista frontal que estoy utilizando ahora mismo, la incorporo y voy a utilizar también una vista proyectada en este caso, podría ser perfectamente esta. Vale, con esto ya estoy contento, no quiero más vistas. Podemos aquí, como siempre, cuanto más azúcar, más dulce, y podemos incluir todas las vistas que quisiéramos. Igual no está de más una perspectiva, pero bueno, como tampoco voy a hacer el vídeo tan largo, pues simplemente con esto, archivo, guardamos como PDF, escritorio, práctica 8, PDF SCAD, cuerpo principal. Insisto, todas las vistas que queráis, toda la ilustración en este trabajo, cuanto más visual y más descriptivo, mejor. Vale, bueno, pues hecho esto, tengo los 3 documentos, vais a ver. Cierro ya el Solid para ir recuperando recursos del portátil. Muy bien, una vez cerramos SolidWorks, pasamos a trabajar en Illustrator, ¿vale? Aquí vais a ver, tenemos ya la portada preparada, como hemos dicho en otras ocasiones, y unas mesas de trabajo. Vais a ver lo sencillo que puede llegar a ser. Archivo, abrir, ¿vale? Por ejemplo, las vistas a partir de un PDF, obtener estos vectores, fijaros. Es importante que abráis el archivo y no lo importéis directamente porque puede dar algún problema, ¿vale? Pero aquí ya tengo yo perfectamente preparado una vista, ¿vale? Las vistas que voy a utilizar. Y voy a abrir los siguientes elementos. Archivo, abrir, ISO 2. Fijaros que se abren como archivos independientes. Yo antes haciendo alguna prueba me ha dado problemas y no lo hacía así. ¿Vale? Y por aquí ya podemos jugar tamaño, rotación, lo que nosotros consideremos, el igual que vamos a poder hacer en Photoshop. ¿Vale? Bueno, pues fijaros que tenemos un dibujo de líneas perfectamente definido, control Y para ver que son todos vectores. Igual podríamos depurar un poquito y evitarnos quitar alguna línea. Recordar, doble clic, modo de aislamiento, me permite entrar en zonas específicas donde yo vea que hay mucha línea seguida, pues lo quiero limpiar un poquito el dibujo. Podría ser una buena aproximación. Perfecta cuando nos equivocamos. ¿Vale? Pero bueno, todas estas líneas igual podrían molestar, aunque no es fundamental, ¿vale? Recordaros que estamos en modo de aislamiento y que para todo se pone en gris menos lo que estamos trabajando, ¿vale? Y para salir aquí arriba, ¿vale? Incluimos por último el archivo, abrir, el último, las piezas del cuerpo principal que vamos a ilustrar. Ok, tenemos aquí control C y ya me lo llevo al archivo práctica 7, perdón, práctica 8. Y ahora sí, una cosa importante, vamos a hacerlo mejor que otras ocasiones. Vamos a hacer un control save, ¿vale? Control mayús S o archivo guardar como, y este es en la práctica 8, en la raíz master P8 Illustrator, ok.
Vale, así vamos haciendo un poquito, vamos siendo un poquito más seguros y confirmamos las opciones por defecto. Bueno, tenemos los vectores claramente, ¿no? Y creo que es obvio ver cómo vamos a ir trabajando esta práctica y cómo la vamos a cerrar, ¿vale? Podemos ir trabajando vista a vista y generar imágenes independientes o a pares, ¿vale? Vamos a ir trabajando imagen independiente, creo que es más ordenado, y vamos a Photoshop esta vez, ¿vale? Con tabulador muestro las opciones. Vale, se queda un poquito, vale, ok. Bueno, el problema del otro día. Vale, pues nada, tenemos aquí, ocultamos la portada que ya no nos vale para nada y ya ha llegado el archivo que queremos mostrar. Fijaros, si queréis hacer alguna prueba rápidamente, cada cosa en su capa, perfecto. Lo primero que vamos a hacer va a ser rasterizar esto, por si quisiéramos, botón derecho, si quisiéramos aquí. Voy a hacer alguna modificación y vais a verificar lo primero en una capa independiente, ¿vale? La transparencia del objeto. Color, más alegre, ¿vale? Estamos por debajo, perdón, no tanto, aquí. Y fijaros que lo que hagamos va a quedar por debajo. Bueno, para ilustrar esta figura trabajaremos igual que en el zapato, siempre con los pinceles, ¿vale? Gran tamaño y con difumino, ¿vale? Hay que tomar una decisión de luz, ¿vale? Y tener muy claro cuáles son las capas y dónde vamos a dibujar cada vez, ¿vale? Yo puedo invitar a hacer primero unos sombreados básicos que iremos poco a poco depurando con la misma estrategia de selección. Selecciono fuera y borro dentro, ¿vale? Incluso algunas selecciones localizadas, ¿vale? Y con el pincel, bueno, pues ya sabiendo cuál es la iluminación que yo le quiero dar y cuáles son las diferencias de tono, ¿vale? Pues puedo ir reforzando algunas líneas para conseguir este volumen. Sabéis perfectamente que hay que darle diferencias de tono a las diferentes caras, ¿ok? Muy bien. Pues nada, podemos hacer todas las capas que queramos y lo que vamos a hacer es, en este caso, diferentes aproximaciones, ya sea recortando primero o recortando después, pero lo importante es seleccionar siempre la capa de líneas y dibujar en el cuerpo. ¿Vale? Podemos en algunas ocasiones bajar el tamaño del pincel, acercarnos un poquito a las zonas que consideramos más interesantes, ¿vale? Siempre que estemos en la capa correcta, ¿vale? Esto nos puede ayudar a darle un poquito más de rigor. Incluso podríamos, que no es ningún inconveniente en absoluto, bueno, pues trabajar con selecciones o hacer más capas, ¿vale? Yo podría seguir a trabajar esta zona en concreto, puedo hacer una selección específica, viendo el tamaño del pincel con botón derecho rápidamente, pero también puedo, ¿vale? Puedo hacerlo, igual es incluso más útil, crear capas nuevas. Y así yo voy controlando perfectamente lo que hay en cada capa. Esta capa de aquí, pues luego yo la podría borrar o hacer una selección perfectamente solamente en la zona de líneas, ¿vale? Yo puedo hacer esa selección, invertir la selección y borrar aquí, y depurando el dibujo cada vez más. Vale. Bueno, esto tiene un trabajo que, bueno, que no va más allá de lo que conocéis. Y consiste en ir dibujando con los dos, ¿vale? Ir añadiendo diferentes opciones.
podemos utilizar, como ya sabéis, la goma también perfectamente a tamaño y con transparencia, ¿eh? Es súper importante darle opacidad. Por ejemplo, yo quiero aclarar un poquito esta capa. Esta capa no me vale porque no es una goma blanda. Y bajarle la opacidad bastante para que simplemente pues reste un poquito donde yo considero que tiene que restar. Vale. Selecciono aquí y un pincel. También lo puedo utilizar al 100% si necesito hacer un tono exactamente concreto. Vale. Bueno, y así poquito a poquito vamos trabajando las selecciones, siempre en la línea. Y de nuevo selección en la línea y dibujo en las distintas capas que vamos haciendo. Daos cuenta que estoy utilizando tonos similares, aunque ahora coja el pincel un poquito más grande y le baja la opacidad para darle a un cambio de sensaciones, ¿no? Que no sean los colores tan planos. ¿Vale? Siempre es bueno, como sabéis, que haya cierta variación tonal. ¿Vale? Pero lo importante es que la iluminación, capa nueva, cuando pienso que algo más complejo, igual, si quiero esta cara de aquí, porque obviamente todas estas caras son paralelas. ¿Vale? Pues no hay ningún problema. ¿Vale? Incluso desde fuera tiramos líneas para que esto luego vaya a la capa de líneas, selecciono por fuera, ok, y borro la capa del dibujo. ¿Vale? Un cuerpo 3. ¿Vale? Bueno, y en esta línea que estamos trabajando, pues habrá que hacer también sombras y brillos, ¿vale? Vamos a empezar con la sombra. ¿Vale? Y brillos. Digo sombras, me refiero a sombras arrojadas, ¿vale? Voy a ponerlas siempre por debajo de las líneas. Y esto es un dibujo que va a ser intuitivo, ¿vale? Vamos a hacer una aproximación de ensayo y error, pero si yo he decidido que mi luz viene de aquí, ¿vale? Entonces pues yo voy a imaginar, ¿vale? Haciendo ciertas selecciones cuando a mí me parezca necesario, pues que mi sombra, por ejemplo arrojada, viene por aquí. Control D. Vale, atención por favor a la capa en la que estáis, que a mí me pasa de vez en cuando y es un rollo tener que repetirlo. Las sombras arrojadas son más oscuras, podríamos subir la opacidad o coger un tono más oscuro. ¿Vale? También igual las sombras arrojadas son más duras. Igual tenemos que bajar el tono del pincel, el tamaño del pincel, perdón. Y con Shift, no os olvidéis, podemos hacer siempre esa verticalidad. Si consideramos necesario, ¿vale? Esto hay que ir viéndolo, pues poder ir añadiendo zonas, me parece importante que todo eso esté al mismo tono. ¿Vale? La intención creo que queda clara, es ir dándole sombra a este producto. Vale, de nuevo le he puesto donde no tocaba. Por favor, mucho cuidado con eso, no hagáis como yo, porque como os despistéis varios pasos, y yo estoy medianamente atento, os despistéis varios pasos, perdéis el trabajo, ¿eh? Y luego tiene que estar todo bien ordenadito por capas. Aprovecho también con la goma para ir modificando si quiero alguna cosa que no me acaba de convencer. Como veis es un trabajo continuo. ¿Vale? Igual que hago esta sombra, puedo hacer una sombra 2. ¿Vale? Y esa sombra 2, pues bueno, con un pincel, primero a rasgos generales, puedo hacer un esbozo, fijaros, que rápido y mal. Voy a poner un pincel un poco más chico. Pero es la aproximación interesante. Con Shift, Control Z siempre que necesite. Fijaros que estoy calculando una sombra. ¿Vale?
Y simplemente ahora voy a rellenar esa sombra. Y lo que voy a hacer a continuación, ¿vale? Voy a intentar que sea del mismo color que la otra. Estando en una capa independiente, lo cual no es molestia, yo puedo ahora perfectamente pues, hacer la estrategia de selección. Selecciono fuera y borro dentro. Selecciono aquí, perdón, selecciono en la capa de vectores, selecciono aquí y aquí. No, aquí no, porque ahí se vería. Pero aquí seguro que tengo que borrar aquí. ¿Vale? Puedo coger la goma directamente y borrar lo que me moleste. Puedo coger el pincel otra vez e incluir lo que me falte. Esto es lo bueno de la ilustración digital. Que bueno, que te da mucho pie. Va a ir ajustando, redefiniendo. Va a ir arreglando lo que esté mal. ¿Vale? Bueno. También podemos utilizar esta herramienta. Y vamos a usarla. Para eliminar todas las cosas que nos sobran, obviamente. Que no están en su sitio. Pero también para depurar las líneas. Las sombras normalmente arrojadas tienen aristas marcadas. Entonces, y luego por supuesto la capacidad de integración mediante el rebajar la opacidad, controlamos un poquito. Vale, vamos a arreglar un poco que todavía no está esto del todo. Y de hecho esta sombra sería, si bien, algo más así. Sí, hay una opción también, seleccionamos todos los píxeles, tamaño y ya está todo el mismo tono y ya está. Vale, porque he tocado la opacidad y de nuevo perfilaría. Como siempre, si tenemos duda de cómo va a funcionar, un estudio pequeñito, ¿vale? Para saber cómo va a ser esa sombra. Un papel, un estudio. Vale. Bueno, no pasa nada que algunas zonas se queden como más desatendidas, ¿vale? Porque es una ilustración digital, pero también me coincide, seamos un poquito inteligentes, que esto coincida con los brillos, ¿vale? Y hablando de brillos, para hacer brillos aquí, cogemos el blanco con opacidad y vamos a reforzar las zonas de brillo. Pincel blanco con opacidad en una capa independiente, que es súper importante, y obviamente si mi luz viene de aquí, esta zona aquí tendrá brillos, seguramente aquí tendremos algo de brillo también, ¿vale? Esta cara seguramente está más iluminada, esta zona de aquí es más iluminada también. Son golpecitos que luego yo puedo ir puliendo con la goma, mejorando, o con las selecciones, ¿vale? Voy borrando donde me molesta. Siempre selecciono en las capas, ¿vale? De las líneas, pero borro en la capa de dibujado. ¿Os dais cuenta, no? Y así luego también, control D, bueno, pues puedo bajar un poquito la opacidad y hacer que se integre un poquito mejor. Vale, por darle un poco de alegría, un poquito de color, vamos a seleccionar toda esta zona de las letras. Podemos haber arreglado esto un poco mejor en Illustrator. Mira, podemos hacer aquí, invertir la selección directamente, ¿vale? Y con un pincel ya algo más. Vale, vamos a rellenar estas letras. Con las herramientas de Shift y Alt hemos podido sumar y restar. Y así se queda un poquito mejor. ¿Vale? Y le damos un poquito de alegría. Aquí pues podríamos intuir también, si fuéramos muy finos, para que entendáis bien, vamos a hacerlo rápidamente con un pincel muy pequeño, ¿vale? Estamos hablando de 2 o 3 píxeles. Fijaros, si yo cojo un azul, me voy casi al blanco, no pasa nada, y le hago otra capa, brillos, letra, ¿no? Cada cosa con sus...
Y fijaros, como yo ya sé de iluminación, si en esa capa, que tendrá que estar por encima del azul, ¿vale? Esto es un poquito básico, ¿vale? Pero puede funcionar muy bien porque estoy haciendo poner luz en ciertas direcciones, ¿vale? Por supuesto luego voy a atenuar y incluso podría poner sombras también, ya que me pongo, para dar volumen, lo que es. Con esto posiblemente lo que quiero decir es que cuidéis el detalle, ¿vale? Es un poquito puedo coger el mismo azul, irme a la gráfica de colores y bajarle el tono aquí. Aquí, en oposición a eso. Y ya creo que estáis viendo todos cómo está saliendo aquí un alto relieve, simplemente poniendo en oposición las sombras a los brillos, ¿vale? Y como esto es muy pequeño, he trabajado con zoom, se ve de lejos, al final luego la sensación es que sí tienes volumen aquí. ¿Vale? Por supuesto, está muy bien valorar en grises, es una cosa que yo recomiendo. ¿Vale? Porque, bueno, pues te da ya la comprensión del volumen. Y bueno, se podría perfectamente luego añadir algo de color. Si quisiéramos ya irnos a algo, este tipo de producto, una vez tenemos valorado en gris, siempre en capas nuevas, es más sencillo. Vale, tengo dos capas nuevas. Por ejemplo, voy a ir a negros y rojos. Con una superposición total. Y trabajando los modos de fusión que están aquí en las capas. Fijaros que ya podemos encontrar ciertos tonos. Si a esto lo hubiéramos hecho más interesante, con varios tonos a la vez, azul, más sin perder de vista que ahora son las zonas claras, ¿vale? Tampoco dándole diferentes tonos. Es interesante esto. ¿Vale? Pues buscando un modo de fusión que funcione, fijaros que podríamos tener algo medianamente interesante. Estoy probando aquí los modos de fusión, ¿vale? Igual me quedaría con este y como siempre si me sobra algo selecciono donde no es, ¿vale? Y borro donde tiene que ser. Bueno, esta es una idea, simplemente colores varios, color final, pero bueno, tampoco me gusta mucho, lo voy a quitar. Importante que haya tonos y aquí rápidamente esta pieza la voy a hacer súper rápido, ¿vale? Para que vosotros en una misma capa, ¿vale? Para que veáis que lo que yo voy a hacer es en las líneas siempre selecciono caras que son paralelas, ¿vale? Me vengo al pincel, esas caras son paralelas a estas, con Alt puedo elegir el color, ¿vale? Pinto aquí, ¿vale? Cambio, perdón, pinto aquí, ¿vale? Puedo hacer con la varita mágica, seguir seleccionando, selecciono la capa superior, en la capa de líneas, ¿vale? Y cojo otro tono más claro porque es brillo, quizás no tan claro porque esta pieza la voy a hacer que sea más oscura, control D, ¿vale? Y podríamos ir así, según hubiéramos. Estoy haciendo una selección continua, ¿vale? Fijaros con la varita mágica, ¿vale? Y yo puedo coger este color aquí, cambiarlo un poquito, incluso más oscuro si cabe, ¿vale? Y bueno, iría seleccionando la capa de líneas, la
zonas que me interesan con una iluminación pero similar. Vale, siempre hay control Z, con Alt. Sabéis que con Alt cojo el color de la pantalla, vale, y aquí tendríamos sombras, parte trasera, sombra pieza 2. Vale. Y si algo no nos gusta, por supuesto, venimos aquí, varita mágica, podemos volver a seleccionar la capa de líneas. Y muy útil coger el tono, y siempre tenemos un tono, a partir de aquí oscurecerlo. Esto es lo que nos va a dar la facilidad, ordenarlo. ¿Vale? Podemos modificar también la diferencia tonal con estas herramientas. ¿Vale? Y no me acaba de gustar, para terminar esta zona de aquí, es imprescindible rectificarla. Pincel, gris oscuro ahí mismo. Más oscuro. Bueno, esto se puede hacer un poco pesado porque es lento. Yo espero que... Vale, espero que, bueno, que ya para incluso... No voy a hacerlo todo porque si no vais a estar aquí una hora viéndome. Voy a repetir alguna pieza más y luego os pondré los resultados finales, ¿vale? Fijaros que utilizo degradados, ¿eh? Las piezas, aquí estoy utilizando un pincel con degradado. ¿Vale? Se me quedan algunas... Ojo, siempre la capa que está ahí, por favor. Selecciono en una. Creo que una cosita se me había quedado. Voy a trabajar con zoom, por supuesto. Vale, y pincelado. Vale, en esta ocasión pues no queda mucho espacio para los brillos en esta pieza. Podríamos hacerle bueno, una diferencia de tono, sí, podríamos hacerle un fondo, como ya hemos visto otras veces. Vale, tenemos el pincel seleccionado. Ok, vamos a hacer capa de selección. Ok, un fondo que es aquí. Vale, y ya simplemente, bueno, pues por aquí una opción interesante, bajar la opacidad para darle un poquito más de variaciones. Fijaros, ahora varias pasadas pues ya va generando algo más interesante. Y nada, simplemente control D, de nuevo selecciono las capas de las líneas y borro en el fondo. Uy. Invierto la selección, esta vez sí, y borro el fondo. Bueno, pues fijaros que hemos hecho una ilustración que, bueno, así un poquito peleona, pero bastante apañada. Podríamos hacerle alguna sombra inferior, ya sabéis cómo se puede hacer con los pinceles, ¿vale? O simplemente alguna intuición, ¿vale? Pero una ilustración, claro, el dibujo geométrico es clavado porque está hecho por CAD, ¿vale? Y el sombreado pues es una técnica bastante pictórica, bastante chula, ¿vale? Quería enseñaros una cosa. A mí me gustaría que vierais esto. A ver si esto está un poco improvisado, pero bueno. ¿Qué pasa si ponemos un fondo oscuro? Oscuro, no digo oscuro, digo negro. Porque algunos compañeros lo hemos comentado con algunos de vosotros, ¿vale? Con el cubo de pintura, una capa entera negra. Ajá. Bueno, se ven las cosas. Se ven algunos defectos, obviamente la capa de los brillos habría que haberla pulido un poquito más. Vale,
sencillito, selecciono por fuera y borro en brillos. ¿Vale? Pero lo quería comentar esto porque a veces funciona muy bien. Por ejemplo, cuando queremos hacer un fondo oscuro, pues este tipo de imágenes, ¿no? ¿Y qué es lo importante aquí? Es resaltar los brillos. Lo más importante aquí es resaltar los brillos. ¿Vale? Se puede incluso hacer imágenes más efectistas. ¿Vale? Donde prescindamos de muchísimas cosas, pero con dos pasos muy sencillitos. Uno sería superposición de colores al trazo, lo que es la línea de trazo. ¿Vale? Podríamos buscar un color blanco. Vale, voy a hacer un arreglo primero porque me estoy dando cuenta de que esto tiene que estar en otro sitio. Vale, simplemente a la línea vectorial, un efecto que es nuevo, que es el superposición de colores. Vale, y fijaros, ok, lo dejamos aquí. Bueno, ¿cómo se consigue? Incluso luego dibujando con potenciando los brillos. ¿Vale? Si conseguimos potenciar los brillos, pues quedan muy bien las infografías solamente con brillos. ¿Vale? Y prescindiendo de otras partes del dibujo. Y lo vais a ver aquí. ¿Vale? Bueno, lo vamos a hacer mejor. Ok, voy a duplicar esta capa, ¿vale? Para tenerla afuera. Y voy a tratar esto como una ilustración. Aparte, todo esto lo cojo, lo agrupo, control G, ¿vale? Que sería lo del trabajo de antes. Esto lo puedo quitar, ¿vale? Y el fondo este también fijaros que aquí estamos en el trabajo de antes, ¿ok? Vale, pues esto lo quito y ahora a partir de una línea y con un fondo negro y la blanca, bueno, y las partes que se han ido colando, que obviamente aquí ya, este es el problema que hay cuando uno, ¿vale? Pues cuando uno no ha hecho bien las cosas y se le ha escapado alguna cosa en la capa que no era. Vale, bueno, pues tenemos aquí dibujo de líneas esta vez con el fondo blanco, ¿vale? Y este, bueno, se ha venido dos veces. Tenemos aquí el dibujo de línea con el fondo blanco. Lo que venía a comentar, podemos jugar a trabajar solo con brillos, ¿vale? Y es muy interesante dibujar solo con colores claros, ya sean blancos, en su capa respectiva, por supuesto, ¿vale? Blancos con opacidad y el pincel adecuado, que sea un pincel con difumino, ya sabéis, ¿vale? Con opacidad muy bajita. Es interesante pues intentar resaltar algunas facetas del dibujo, del diseño, a base de golpes. ¿Vale? De nuevo seleccionamos aquí y borramos aquí. ¿Vale? Es una manera para que vosotros sepáis que se puede, pues para hacer un dibujo un poquito más efectista, ¿vale? Pues el trabajar con los fondos solamente negros y las líneas en blancas, dibujando lo que son los brillos, ¿vale? ¿Me explico? Incluso se puede jugar a esconder el producto. Hacemos así, pues una infografía de tipo que es como un poquito salida de las sombras, ¿no? Se ve una parte, ¿vale? Se destaca una parte sobre la otra, se puede dar transparencia, ¿vale?
Vale, importante, aquí estamos hablando de remarcar brillos. Ahora lo que voy a hacer es rasterizar la capa de la línea, porque ya para hacerlo súper efectista, en vez de dibujar negro sobre, lo que hago es borrar la línea blanca en las partes que me molestan. Como si fuera, pues no sé, esto es típica imagen de una carátula o de una carcasa de una caja negra donde se ve el producto pero no se ve entero, ¿vale? Estos son recursos que pueden funcionar muy bien, ¿vale? Y acordaros también que ¿vale? Que hay más colores que no solamente el blanco, porque sobre fondo negro tenemos unos estupendos colores flúor. Vale, ok. Incluso con opciones que os recomiendo que visitéis el menú de efectos de capa, esta FX de aquí abajo, como de resplandor exterior. Vale, pues esto es a lo que me refería si vamos combinando brillos con algún tipo de línea. Vale, y hay que ir depurando un poquito los efectos. Esto es demasiado. Vale, bueno, pues son recursos que podéis tener pues para hacer un fondo, porque fijaros que si yo recojo esto, simplemente un control T, vale, lo hago en grande, vale, y lo pongo donde a mí me interesa, control T grande, lo muevo un poquito aquí, lo saco, le bajo la opacidad, un grupo con eso, vale, control G, grupo, fondo, simplemente como recursos, vale. Pues aquí tenéis pues un fondo estupendo para una maquetación de una presentación y es algo elegante hecho por vosotros. Vale, voy a seguir rápidamente porque si no esto se va a hacer eterno. Vale, metemos esto y vamos a seguir con las ilustraciones de las vistas frontales. Esto está aquí en Illustrator. Vale, y vamos a hacer solamente esta ilustración de aquí. Bueno, primero me acerco, me aseguro que está todo bien. Si hay alguna línea que me sobra la quito. Este es el momento de editar y de limpiar un poquito pues todo lo que me puedas molestar, que son varias cosas. Vale, a veces hay un exceso de líneas por venir de un sistema CAD. Por ejemplo, estas líneas tendría que entrar en modo aislamiento, pero podría borrarla. Vale, estas líneas redondeo no las quiero. Vale, esto se lleva un ratito. Pues sinceramente lo mejor que podéis hacer para que esto quede limpio. Simplemente entrar en modo aislamiento. Fijaros aquí la flecha para salir modo aislamiento, salgo para entrar, doble clic sobre el elemento. Vale, bueno, y esto se puede llevar un rato aquí, quitando piecitas. Si queréis podéis dejar alguna que os ayude con la iluminación, pero bueno, en este caso yo voy a decidir quitarlo. Vale, por lo menos el filo este que siempre da un poquito de problema. Vale. Bueno, pues tengo esto claro, salgo del modo aislamiento, cojo mi pieza, control C y vengo a Photoshop. Vale, quiero hacer este que va a ser muy rápido. Muy bien, tenemos la pieza que queremos dibujar. Vale, trabajamos con zoom, nos aseguramos que está todo en orden. Vale, y esto va a ser un poquito más sencillo. Simplemente misma aproximación, ¿vale? Tercer grupo. Vale, vamos a hacer aquí, vamos a hacer líneas. Cambiar nombre. Aquí mismo directamente. Líneas, vista frontal. Vale, y empezamos, capa nueva. Por debajo a dibujar, ¿vale? Insisto, aproximaciones la que queráis. Un pincel, ¿vale? Con opacidad. Y aquí tenemos un plano frontal general y un poco de curvatura por los lados y por aquí. Será más sencillo este sombreado, ¿vale? No quiero un negro negro, pero un gris oscuro
sí. Vale, entonces pues vamos a ello. Estoy en mi capa, vale, y con un pincel grande pues puedo dar un color general. Mucha opacidad tengo aquí, pero bueno, no está mal porque la opacidad luego la controlo yo. Fijaros, y ahora empieza ya. Yo voy dando oscuridad con más pasadas, igual un pincel más pequeño. Fijaros que sé lo que estoy haciendo perfectamente. Dando más opacidad en este lado. Igual si decido que la luz viene de aquí, daré sombra también en este lado. ¿Vale? Y bueno, y el tono de arriba tendrá que ser distinto también, será más claro. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora vemos cómo arreglamos eso. De repente, simplemente vamos a borrar aquí. Y ya estoy aprovechando para hacer... Perdón, vamos a borrar con la selección hecha aquí. Voy a borrar aquí. Es decir, selecciono la capa de líneas, borro la capa 7. Vale, ya intuitivamente yo he dejado un poco más de luz aquí y un poco más de sombra aquí. Porque son la iluminación del esquema de luces que traigo. Aún así se puede depurar. ¿Cómo vamos a depurar? ¿Vale? En la capa de líneas, por ejemplo, ya con selecciones específicas. Si yo cojo un pincel con opacidad al 100%, cogeré el tono de la imagen y, por ejemplo, en la capa suya puedo arreglar esa zona de aquí, o puedo con Alt siempre cojo los colores, ¿vale? Podría también, si selecciono esta lista lateral, ¿vale? Podría, cogiendo Alt para el pincel, podría mejorar algunos brillos. Obviamente esto tiene una capa sombra arrojada. Vale, esto es color base. Color base ya está orientado, lo que os quería decir, ¿vale? La sombra arrojada, pues como antes hemos hecho, va a ser más oscura, tamaño más pequeño. El tono lo puedo sacar de la misma imagen, un poquito más oscuro, el tono más oscuro que haya. Le voy a dar un poco de vacío también. Y bueno, lo cojo aquí al final un casi negro. Y yo pues tendré que hacer este esquema de sombras, ¿vale? Donde yo incluso, fijaros, puedo cerrar la superficie y, si no recuerdo mal, con el juego de pintura me cubriría el interior, pero no va a ser así, lo voy a dibujar. ¿Vale? Vamos a dibujarlo mejor. ¿Vale? Y ahora ya sí, simplemente pues voy a borrar lo que me sobra con un tamaño de goma que me venga bien. Obviamente de fuera no me preocupo más de dentro, porque de fuera voy a hacer una selección luego y lo voy a arreglar todo. Vale, entonces creo que queda más o menos claro. Selecciono líneas, selecciono la figura por fuera y borro la sombra arrojada. Vale, obviamente esto voy a poder yo bajarla para controlar su opacidad. Fijaros que desaparece y aparece. Cualquier detalle que no me guste puedo seguir retocando. Control D, retocando. Ok, y si quisieras trabajarla un poquito más, pues nada, no pasa nada, absolutamente nada, porque puedo dar más oscuridad que lo que pide. De nuevo puedo borrarla y puedo hacer la misma operación aquí arriba. Puedo cambiar el tipo de goma o trabajar con selecciones, no hay problema. Muchas opciones de dibujo. ¿Vale? Rápidamente también vamos a poner color. También vamos a ir al rojo. ¿Vale? Podéis aprovechar esto pues para hacer pruebas de colores, ¿vale? Para hacer pruebas de texturas, materiales, podéis hacer muchísimas cosas, ¿vale? Su capa nueva, siempre, ojo con las capas. Yo recomiendo que los tonos no sean planos, ya lo he dicho más de una vez, o sea que si tengo un rojo y quiero poner otro rojo cercano, aunque sea por algunas zonas, os aseguro que puede quedar muy bien. Ya si queréis ya luciros y poneros a dibujar pues en muchísimos tonos o hacer algún efecto de, claro, de degradado, pues aquí ya esto es como dibujar, ¿vale? O sea que es divertido. Incluso así se pueden conseguir efectos de materiales muchas veces. Hay algunas opciones también. Este no suele funcionar mucho, pero fijaros que da relieve o bajo relieve, también podemos utilizarlo. Es una herramienta del menú de efectos de capa, ¿vale? Y creo que este sabría, ya más o menos vamos viendo la manera de trabajarlo. Vamos a reforzar todo el tema de sombras y brillos, que siempre tiene que estar ahí. Y yo pongo la capa de brillos por encima.
Vale, sombras. Bueno, las sombras están prácticamente hechas. Igual reforzar con este tono tan oscuro, ¿vale? Pues la zona de aquí, zona de aquí, o la zona inferior, obviamente. Yo dibujando con Shift, hago la línea recta, perdón. ¿Vale? Y yo lo que voy a hacer es un degradado que a mí me interesa, ¿vale? Para que las cosas oscuras queden oscuras y se consiga volumen, ¿vale? Súper importante. Y cualquier depuración, fijaros esta esquinita de aquí, ¿vale? Y al igual que hago las sombras, hago los brillos. Puedo hacer la selección primero si quisiera, por ejemplo. ¿Vale? Lo importante es imaginar de dónde viene la luz y decidir, ¿vale? Yo puedo seleccionar esta capa, esta zona y esta zona de aquí, incluso esta zona de aquí para potenciar un poquito brillos. Y un pincel blanco con opacidad seguramente, pues bueno, potencio en la esquina porque entiendo que donde va a haber más brillo. Esto puede ser un plano de tal, esta zona de aquí, ¿vale? Hay diferentes tonalidades de brillo, fijaros que hay como un degradado que empieza, esto es más brillante que allí, ¿vale? Voy a repetir esto porque de nuevo no estaba la capa que quería, cuidado con esto, insisto, y repito, zona de brillo máximo y un poquito menos, ¿vale? Zona de brillo máximo y un poquito menos, se vaya perdiendo el brillo. Zona de brillo máximo y un poquito menos. Así pues se va consiguiendo que el producto, y por supuesto luego bajamos opacidad para que esto integre. Si nos gusta bien y si no podemos arreglar un poquito más, pues quitarlo, ¿vale? Bueno, que la goma también tienen opacidad, por lo cual pasadas sucesivas podemos ir controlando cosas distintas. Bueno, pues a esto pues le podéis hacer un fondo rápidamente si queremos también. Ya soy un poquito repetido, pero creo que es... y podemos probar cualquier cosa, que ya podemos jugar también un poquito, ser un poquito experimentales, ¿vale? Algún pincel distinto, hay pinceles muy interesantes, ¿vale? El color igual pues queremos hacer no irnos al típico negro, sino coger el rojo, ¿vale? Podemos aquí jugar un poquito con el tamaño, con la opacidad, ¿vale? Para hacer cosas siempre que lo hagamos, importante, en su capa, ¿vale? ¿Y qué hacemos con esto? Podríamos ponerlo abajo, tampoco habría ningún problema, pero bueno, igual sí hay problema. Pues nada, seleccionamos en las líneas, varita mágica, seleccionamos por fuera, invierto la selección, control shift I para que se quede lo de dentro y me venga al fondo y borro lo que me molesta. ¿Vale? Bueno, pues creo que con esto, ¿vale? Tenemos sombras, brillos, la capa de líneas. A veces se pueden quitar las líneas y se consigue volumen, depende de lo elaborada que esté la presentación, y cuanto más fina sea la línea mejor. No lo voy a hacer en este caso, ¿vale? Control G, tenemos otro, sería vista frontal, ¿vale? Vamos a recapitular lo que hemos hecho, pero todos son pocas herramientas, ¿vale? Daros cuenta, esta es la ISO, esta sería la posible fondo, vamos a dejarlo así, esta sería la perspectiva, ¿vale? Entonces tenemos esta vista, que ya tenemos claro lo que es, todo el mundo la puede ver, más o menos elaborada, conseguimos volúmenes, brillos, sombras, tonos, ¿vale? También hemos dicho, voy a hacerlo por terminar y por insistir en esto, que los colores no sean planos, ¿vale? Aunque a veces lo hagamos para recuperar alguna zona que no hayamos equivocado, ¿vale? Pero si yo cojo en la zona de líneas, selecciono estos colores, ¿vale? Y tengo un pincel, en este caso botón derecho, ¿vale? Normal, grandecito. Lo que podemos tener claro es que con ese pincel, en su respectiva capa, yo puedo elegir un tono, ¿vale? Y irme a un tono muy cercano. Siempre jugar con esto es un consejo porque quedan mucho mejor las cosas, ¿sabes? Le da pues más opacidad al pincel, ser sutiles, ¿vale? Pero estas sutilezas de cambio de tono es que el color se mueve y los colores cambian. Van a ir quedando mejor las cosas, ¿vale? Podemos hacer una sombra paralela, sombra al suelo, como quisiéramos, ¿no? Vamos a hacer aquí, ya va a terminar del todo.
base. Vale, y vamos a coger un pincel más grande, su capa nueva, con más opacidad, esto es poco, no todo, pero un punto grande, control T, ya hemos visto esto en otras prácticas, lo vimos en el zapato, fijaros que simplemente poniéndola aquí en el suelo, vale, por debajo de todo. Oye, pues esto asienta, ¿no? Es como si esto estuviera asentando. Si quisiera depurarla más todavía, líneas, selecciono lo que hay por fuera, invierto la selección, control shift y borro esta zonita que se queda dentro y superpone y me molesta un poco. Vale, muy sencillo. Bueno, y si os dais cuenta ya esto está recortado. Vamos recapitulando. Vale, tenemos la vista frontal, tenemos un fondo, vale, donde hemos experimentado, vale, con un producto para trabajar con fondos negros, que no se ve demasiado bien, pero vale, podría ser negro más negro, no, totalmente negro. Bueno, que tiene un poco de brillo, efecto flúor si queremos, ¿vale? Pero son formas interesantes y llamativas de presentar, tener recursos, ¿vale? Y hemos hecho también la perspectiva, un poquito más elaborada, bien trabajado el volumen, diferentes tonos por planos, ¿vale? Sombras y aproximaciones no tienen que ser perfectas, pero tienen que ser intuitivamente correctas para que nuestro cerebro las considere bien. Y bueno, con esto pues ya tendríamos que haber guardado hace un rato. Archivo, guardar como, lo primero es un PSD, que es el master B8. Ok, ya tengo todo bien guardado y luego por supuesto pues ya depende de lo que queráis hacer. Mira, si es para el dossier, por ejemplo, fijaros, capa transparente, que quitamos el fondo, archivo, guardar como, tenemos una imagen en PNG. El PNG es un archivo que vale para fondos transparentes, a ver que lo encuentre. Aquí está, ¿vale? Esto es sin fondo. Bueno, el momento que veáis que es perspectiva. El momento que veáis que es un PNG ya sabéis que no tiene fondo, ¿vale? Esto, claro, para maquetar mucho mejor, mucho más útil. Pesan un poquito más. Y nada, yo de todas formas sigo guardando mi archivo PSD, que es el que más me interesa, ¿vale? Por enseñaros alguna cosita más, porque esto lo había hecho ya otro día. Bueno, para que veáis aquí también otro tipo, esta es la misma ilustración, trabajada un poco distinta, ¿vale? Donde combino, por ejemplo, dos vistas y una trasera y una frontal. Y fijaros que aquí no hace falta a veces esa excelencia de que todo esté perfecto. Los tonos por planos sí tiene que ir bien, es decir, caras paralelas, tonos paralelos. Pero ese brochazo grande que genera un difumino, los brillos en su sitio también grandes y tal, es lo que hace que esto coja volumen y funcione bien. Por favor, os lo he dicho ya más de una vez, mirar en Behance ejemplos, porque el recurso que estoy hablando de dibujar con brillos o dibujar con fondos oscuros es bastante frecuente en presentaciones de diseño de producto, ¿vale? Tener cuidado con lo que hacéis, y estas son ya ilustraciones finales. Por favor, no dejéis de consultarme las dudas que tenéis, ¿vale? Ya para recapitular del todo, tendríamos Photoshop, nuestro archivo guardado en Photoshop, ¿vale? Nuestro archivo guardado en Illustrator, ¿vale? Y para la entrega tendríamos que tener las vistas en perspectiva y las vistas de la pieza. Voy a coger estas mismas. Ok, la incrusto en Illustrator para que todos seamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y tendría por un lado, bueno, básicamente aquí lo que hay que entregarme, porque esto es material de trabajo, ¿vale? Entonces pues nada, simplemente habría que entregar de la mejor manera que vosotros veáis, bien presentado, pues las ilustraciones de las que estamos hablando, ¿vale? No me interesa, podéis pensar vosotros un poquito cómo lo queréis componer, ¿vale? Hay muchas opciones. Voy a poner la ilustración y aquí igual
Lo tenéis que maquetar como siempre, ¿vale? El encabezado y pie de página. Bueno, yo lo voy a hacer. Y igual con estos mismos dibujos de línea, fijaros que hay un montón de posibilidades. Se pueden hacer un recurso. Simplemente un recurso, aunque siempre guardamos copia de seguridad, decorativo, ¿vale? Aprovecho, recuerdo las herramientas de alineación, aquí arriba alineamos todo menos la imagen, claro. Y bueno, pues así pues igual podemos ir ya cuidando mucho la presentación, aunque bueno, entiendo que el esfuerzo lo vais a hacer para el trabajo final, ¿no? Estoy segurísimo. ¿Vale? No os olvidéis, por favor, de corporativizar un poquito esto. Digital a partir de CAD. Ok. Cuidamos esto. ¿Vale? Sentiros libres a la hora de componer. La letra, tener vosotros vuestro criterio. En este caso podemos coger esta. ¿Vale? Y bueno, esto ya no es la primera vez que lo hago. ¿Vale? Cuidar el documento, por favor. Hay muchas opciones de hacerlo. Vamos a hacerlo bien. ¿Vale? Alinear, también os informo, se puede hacer respecto a los objetos, ¿vale? O respecto a la mesa de trabajo también, ¿vale? Bueno, y esta sería una manera, si queréis. Fijaros, podemos aquí trabajar con la opacidad, con muchas formas, ponerle indicaciones, nombres, flechas, ¿vale? Un montón de ideas. En este caso me llevo ya con Shift y Alt, me llevo esto, perdón, con Shift y Alt para duplicar, Shift y Alt para copiar, vale, me quedo esto y botón derecho, atención por favor, sabemos ordenar las cosas y organizamos, enviar detrás. Vale, en este caso no me había traído los iconitos, no pasa nada, ¿vale? Bueno, como siempre, cuanto más azúcar más dulce, cuidar muy bien lo que ponéis, lo que no ponéis, cómo lo presentáis, reservaros el material para que no perdáis nada. Ojo en esta práctica es súper importante, creo que es el tema de las capas, no os equivoquéis como me ha pasado a mí alguna vez, ¿vale? Y nada, y guardamos el máster actualizado, guardamos un PDF para las prácticas también, ¿vale? Un PDF con el rango en este caso de 1 a 3 y los JPG que hemos sacado de Photoshop, ¿ok? Quito capacidades de edición, ¿vale? Y tengo aquí ya mi práctica perfectamente preparada, ¿vale? 3 paginitas, ok. Cierro Illustrator, ya está bien guardado todo y estos son archivos que ya tengo en su sitio. Lo único que sepáis que, que de Photoshop también vamos a sacar, aunque ya cerrado la aplicación, estas imágenes, ¿vale? Que son los JPG de nuestras ilustraciones, práctica 8, ¿vale? Creo que ya así debería estar bien clarito. Tenemos los PDFs, los JPG para la entrega, portada, máster, ¿vale? Podríamos tener un poquito más organizado, pero bueno, así ya vale perfectamente, ¿vale? Fondo, este es sin fondo, ¿vale? Para que lo sepáis cuando metáis el PNG sin fondo. Y bueno, y aquí queda resuelta la práctica 8, ¿vale? Bueno, ha sido un poquito rugoso algunas partes por el tema del directo y
Y nada, espero que haya quedado claro por lo menos la aproximación y la forma de trabajo. Lo más importante es que respetéis los principios fundamentales de iluminación, ¿vale? Trabajamos en ilustración pero con los mismos fundamentos que en dibujo a mano. La luz viene de un sitio, hay sombras en paralelas, hay sombras en planos paralelos con tonos paralelos, los colores no son planos. Bueno, y algún recurso gráfico que os he dado que espero que sirva para vuestro trabajo final. Bueno, sin más, como siempre, dudas y comentarios por correo electrónico. Y nada, muchas gracias y hablamos en clase.